Irina Sternik, una periodista con experiencia, que acaba de publicar un libro sumamente interesante, que supongo que, no lo leí, pero supongo que desmitifica mucho de lo que venimos hablando y de todos los fantasmas que se vienen generando alrededor de la IA, a veces bien fundados, otras veces producto de que crece la conversación colectiva y bueno, no sabemos a dónde nos lleva. El libro se llama Inteligencia Artificial, el futuro llegó hace rato, como diría el Indio Solari en algún momento, alguna vez. Y bueno, básicamente entiendo que la propuesta es esa, ¿no? Es discutir qué es lo que está realmente cambiando, ¿no? Así es. Bueno, lo del buen nombre es por... Pero no te dijo el nombre todavía. No, sí, lo dije. ¿Sí? Irina Sternik. No, por Batistuta también. ¿Se acuerdan que Batistuta... en el pasado dijo, Irina, te amo, que era el nombre de la mujer. La mujer de Batistuta se llamaba Irina. Así es. Se llama Irina, supongo. Sí, pero tu nombre, no te conozco, creo que es la primera vez que hablamos, pero Irina Sternik, del mundo periodístico. Ay, bueno, gracias. Te tengo, me suena, ¿viste? Ahí está. Y acá está el librito, el libro, no hay que decirle el librito. No. el libro. Y es eso, es una especie de manual antihumo sobre la inteligencia artificial, pero que tiene mucho revisionismo histórico para entender cómo empezó todo. La IA empezó... Me fui a Ada Lovelace, 1843, que fue la primera programadora de la historia, y la mitad es una especie de chequeo de la historia de la inteligencia artificial con los padres, que tiene muchos padres, aprendizaje profundo automático, la madre Ada Lovelace, mucho Alan Turing, pero es fascinante porque trate de entender y de explicar con un lenguaje claro cómo empezó, qué significa y cómo llegamos a la inteligencia artificial generativa, que es la última milla, por decirlo de alguna manera. Claro, tal cual. Entonces, para que no quede viejo también, hice eso, una explicación histórica de chequeo de datos, mucha historia, mucho dato de color. Porque peleás contra la velocidad, claro, porque es un libro que vos lo vas... lo cerrás, pero como esto está en una situación de que se regenera una y otra vez, claro, el último, tu punto final, por ahí ya se ve superado por las innovaciones que van y vienen, ¿no? Sí, pensé eso, pero lo escribí pensando para que no quede viejo. Claro, y bueno, sí, va a venir una parte 2 en algún momento. Pero está bueno porque tiene, decía, esta parte histórica que no queda vieja, que es un revisionismo súper necesario. Ahora les cuento algunos chismes, digamos. ¿Dónde empieza? Porque una vez lo escuché a Freddy Vivas decir que tiene 75 años de inteligencia artificial. Sí, eso tiene que ver con 1956, cuando se presenta el término inteligencia artificial, que fue un término de marketing en un congreso. Se quería llamar inteligencia computacional, pero necesitaban $1.200 para que Rockefeller auspicie esa conferencia y le pusieron este término de marketing. Ahí empieza el concepto, en 1956. Pero yo lo sitúo con Ada Lovelace, que escribió el primer algoritmo en papel, que era una traducción, que no lo pudo firmar con su nombre, porque era mujer. Y esas notas al pie son como la receta desplegada de cómo funciona esa primera computadora, que era teórica. ¿En qué año es esto? 1843. Es espectacular. Claro, es abstracto eso, es un desarrollo, o sea, es el pensar el desarrollo. Es el pensar, pero lo que encontré en esas notas, que es alucinante, es que ella la vio, ella dijo... La vio. Sí, la computadora va a poder hacer cosas creativas, va a poder componer música. Ada era pianista, estudiaba mucho piano, la hija del poeta Lord Byron. Bueno, y entonces ella visualizó todo lo que se podría hacer con la computación. Después Alan Turing, estamos hablando ya en 1900, que escribió en 1950 un artículo fundacional, digamos, desarrolló también las bases de la computación, el famoso test de Turing, pero creó un montón de artefactos, primero en papel, y también lo que descubrí, que es muy lindo, que todos jugaban juegos, todos trabajaban en empresas, en laboratorios, jugaban al ajedrez, a las damas. Turing también jugaba al ajedrez, escribió Turochamp. No soy especialista en ajedrez, de hecho nunca jugué, pero era un programa de ajedrez que no podía correr en las computadoras de esa época y lo escribió en papel. Y en el centenario del nacimiento de Turing, Kasparov jugó a esa partida, que la pueden encontrar, está en internet, representando lo que Turing había imaginado. Digamos que todo empezó en papel.
Bueno, Claro. hago todo ese recorrido fascinante Sí. de todos estos descubrimientos y después hago un manual antihumo, cómo leer la IA, Ajá. cómo darte cuenta que algo está escrito con IA, Para, cómo promptear. ¿Y en qué pronunciar? momento encontrás el despegue de esta velocidad que estamos viendo? Porque, viste, todos nos desayunamos hace 2 años o el año pasado. ¿Cuándo ves que ya marca una diferencia, que agarra una velocidad imposible de frenar? En 2022, cuando 2022. se lanza ChatGPT, Ahí. digamos que estaba servida a la mesa con la gran cantidad de datos Sí. que antes no existía. Sí. El poder de procesamiento, que son las GPU que permiten analizar esta gran cantidad de datos y todos los desarrollos computacionales que estoy mencionando desde 1956 o desde antes, Claro. que ya evolucionaron también en los años... Hay algo de. Estaba pensando en todo lo que dijiste del ajedrez y lo que se escribe y todo eso, que atraviesa, que es una especie de arte de la predicción, ¿no es cierto? Sí. Hay un laburo ahí con el tema de predecir, que finalmente lo que hace la inteligencia artificial es ofrecerte información para tus supuestos. O sea, vos tenés suposiciones, que son, hoy las llamamos prompt, pero son supuestos. Entonces vos estás como tratando de creer que lo que sabés existe. Y se lo pedís a la inteligencia artificial. Exactamente, es ¿No? una calculadora Exacto. algórítmica de palabras que te ofrece la siguiente, la plausible, Claro. que no entiende, que no sabe, que no es más inteligente que nosotros, pero tiene mucho poder de procesamiento. Claro. Y que no te dice la verdad porque no sabe qué es verdad Que es o verdad qué y que es es mentira. mentira. Cada Y que vez- puede pero, que es- pero eso, perdón, eso de la verdad y la mentira, o cuando la mentira es la verdad, o la verdad, me encanta jugar con esto. Cada vez más te dice la verdad y menos la mentira, ¿no? ¿Por qué? No, eso porque no sabe lo que es verdad. No tiene No, no es que capacidad. sabe, no es cada vez que sabe cada vez más lo que es verdad. No tiene ¿No? idea. Es bastante boba la inteligencia artificial. ¿En serio? Lo que hace Wow. es alucina. Obviamente que son sistemas espectaculares, que podemos hacer un montón de cosas, pero por eso el humano, hay una frase que es el humano en el circuito, siempre tiene que estar para chequear. Porque puede fallar. Sí. Los chabots que usamos alucinan, tienen tasas de errores del 20 al 50%. Sí. Por eso nosotros que somos periodistas y buscamos información tenemos que chequear porque se puede equivocar. Claro. No podemos decir me lo dijo ChatGPT. Claro. Eso por un lado. Y no hay manera de que esto se pueda arreglar por cómo está construido los sistemas de inteligencia artificial generativas. Porque Básicamente procesa, pero si lo que procesa es basura, Por claro, eso la alguien respuesta lo es tiene- basura. Por eso tiene que haber un editor responsable siempre. No estoy hablando de supuesto. medios. El otro día No. mi abogado me contaba la aplicación que armó para clientes. Cuando el cliente pregunta cosas sencillas, la inteligencia artificial obviamente arma todo el documento, todo lo que tiene que presentar, pero lo manda a una plataforma donde hay un abogado de carne y hueso que tiene que simplemente validar. Si le da el clic, va. Si no le da el clic, no sale. Pero a ver, Para que está alguien bueno. sea Te responsable. hablo un poquito acá porque me parece que Dale. es interesante. Si yo a la inteligencia Ya. artificial le pregunto quién fue Napoleón, me va a dar información certera y clara, no se va a equivocar. Yo le pregunté, una Bueno. amiga mía le preguntó quién era Cecilia Bufflet y le dijo que Pero pará. estaba casada Pero con Santiago pará. García. Pero pará. Ahí estamos. Está bien el ejemplo que pones, pues sirve. Una cosa es preguntar quién es Irina Sternik, Cecilia Bufflet, Gonzalo Sánchez, Tati, Moncho. Te vas a preguntar quién fue Napoleón. Sí. Donde lo que hay, base científica. ¿Entendés? Entonces, yo creo que si va a la base científica, la inteligencia artificial no se equivoca. depende el modelo. Está Ok. bueno este tema. Dale. Tenemos los chabots que nos bajamos, que son aplicaciones. Sí. Y van renovando todo el tiempo el modelo que se actualiza. Claro. Cuando el modelo se entrena, tiene una fecha tope y toda la información es la que se entrenó hasta ese momento. Por eso ChatGPT, Claude, de Anthropic están lanzando todo el tiempo modelos nuevos porque van mejorados, tienen una mejor base de datos. Claro. La información de Napoleón, por supuesto, hay mucha base de O sea, datos. no hay duda de que, claro. No, puede fallar, todo puede fallar, pero Sí. en general te va mejorando la calidad de las respuestas. fallar, claro. Puede fallar. Claro. Hay una simple pregunta. Si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿el Papa sigue vivo? Bueno, pues eso tiene que ver con... Eso es una pregunta ¿Qué con trampa. papa? Bueno, ¿Qué ¿el papa? Papa Sí. sigue vivo? Sí, claro. Hay un Papa. Hay El un Papa está vivo. No, y hay papas muertos también. Bueno, no, pero el Papa está vivo.
Sí. Pero si no le haces una pregunta tramposa, Dice, no, también se el Papa Francisco falleció el 21 de abril. No. Porque lo que hay que entender es que supone... Tampoco es que todo el tiempo busca sobre todo, me parece, ¿no? Busca también en función de quién sos vos. Entonces a él le respondió en función de un Eso, argentino. de Y 40 yo años. le puedo preguntar una cosa sobre Napoleón y vos le preguntás una cosa sobre Napoleón y nos dice cosas distintas. Con respecto al Papa Francisco, al día de hoy te Alucinante. puede decir que está vivo porque según el modelo que estés usando, en que haya sido entrenado. Entonces la información quedó hasta determinado momento. Si le ¿Y hasta pones qué momento? buscar en la web, ahí te actualiza. Por ejemplo, uso mucho Perplexity, Sí. que es como el hijo de Google y ChatGPT, que busca en la web, te da los links de da los referencias links, Perplexity. y está buenísimo. Porque ¿Cómo se haces llama? Perplexity. Mira, y funciona, es una app y Me encanta. Es como igual. todas las otras. Sí, Pero tiene como un sistema de búsqueda y te da los links. Pero ¿es mejor que Claude? Porque no es un modelo de lenguaje, es un modelo de lenguaje con búsqueda en Internet. Es mejor porque nos permite chequear. Claude escribe más lindo, Sí. es el más agradable y Sí. parece más inteligente. No hay mejores y peores. Para mí están todos Son como buenos. mamá y papá. Sí, exactamente. Y después está Notebook LM, que es A una mí me gusta aplicación ese. de Google que permite trabajar con nuestros textos. Y si bien Que no puede, se salga de donde yo estoy. puede alucinar, pero en un Alucina menos. 5%, Ah, mira. revisa tus fuentes. Entonces, puedes analizar textos tuyos y listo, no te va a decir algo que no Sí. está en tu corpus. Irina, ¿qué pensás de...? Se escucha mucho todo el tiempo de que muchas compañías están entrenando inteligencias artificiales, ¿no? Entonces nos encontramos con casos de empleados que sienten que están entrenando a la inteligencia artificial para perder su trabajo. Sobre todo pasa, por ejemplo, en el mundo de las experiencias de usuarios, ¿no? En el mundo de las grandes compañías donde hay experiencia de usuario, que cada vez más te responde una inteligencia artificial, vos ves programadores que entrenan inteligencia artificial y dicen, mira, yo estoy entrenando para quedarme sin laburo, porque eso es así de temible como parece, es una tormenta que se viene, o hay un poco de humo y no es tan dramático. Bueno, es parcialmente así. Ese fue uno de los capítulos que más me dio ansiedad. Sí. Investigué un montón y esto va cambiando, pero te doy la buena noticia. Por ejemplo, Ford reincorporó 350 ingenieros que había despedido, porque lo que está pasando es que toda la burbuja de la IA agéntica, que son estos programas que realizan tareas automáticamente, no está lista y consume un montón de recursos y de dinero y falla. Entonces hay muchas empresas que tuvieron que dar marcha atrás y volver a los humanos, este humano en el circuito, el que supervise. Sí. Pero sí se van a reemplazar muchas tareas. Ok. Tareas de entrada, se dice que las habilidades, tenemos que aprender habilidades en vez de profesiones. O profesiones con nuevas habilidades. Antes de venir acá me fijé cuáles eran los empleos que más se estaban pidiendo en Argentina al respecto de esto. Ingeniero seguía en el primer lugar, por supuesto que tenés que tener conocimiento de inteligencia artificial. Segundo lugar, marketing. Tercer lugar, enfermería. Y cuarto lugar, programadores. Pero es un poco, no un mito, pero es una exageración el de que vamos a quedarnos todos sin trabajo. Es un proceso largo, no sabemos lo que va a pasar, Sí. pero los que peor la van a pasar son los empleos de entrada, los juniors, todo aquel que haga tareas automatizables. Nosotros periodistas antes grabábamos una entrevista, eso ya lo hace la IA. Ay, Claro. por suerte. Los traductores, por ejemplo, tienen un problema. Hay mucho menos demanda de traductores Claro. o correctores, Sí, la traducción simultánea es impresionante. pero sigue siendo súper necesario. El corrector humano sigue siendo necesario. Lo que pasa es que la primer tarea de entrada automatizable sí puede ser reemplazada. Entonces va a cambiar un poco la morfología de los empleos como los conocemos. ¿Y si considerás que los estados tienen que pensar en un área específica dedicada a esto, a incorporar esto en la vida, a administrarlo, que tiene que estar en un nivel de la política, que nosotros lo que vemos es en general que la política discute poco, habla poco de esto? Sí, tiene que estar regulado, que pareciera una mala palabra, pero son aplicaciones riesgosas. Mismo Trump
pide la regulación. ¿Vieron el conflicto que hubo con Mitos, el último modelo de CLO, Sí. que podía poner en Sí. riesgo las vulnerabilidades de las empresas? Y lo bajaron. Y que entonces lo bajaron, después lo lanzaron para algunas empresas. Sí. Y Trump dijo que tienen que ser evaluados primero por los estados. En Europa, la Unión Europea tiene una ley de inteligencia artificial, sobre todo para poner responsabilidades a estos sistemas automáticos. No podemos tener un bot que nos gobierne, por supuesto. Claro. Pero después tiene que haber política estatal y educativa, y sobre todo, volviendo a lo de los empleos, que es lo que están haciendo muchas empresas y universidades, dándole a los chicos que salen de las escuelas esas habilidades que no van a poder probar como becarios en trabajos, porque todo eso ya está automatizado. Claro. Esas tareas de aprendizaje súper necesarias, Claro. alguien se las tiene que dar, esa experiencia. Irina, Claro. muy interesante, lo vamos a leer. Gracias por venir. Se llama Inteligencia, mostralo acá, Ahí a está. esta cámara. Inteligencia Artificial, el futuro llegó hace rato. Gracias. Y lo presento viernes 24 de julio en Naesqui, primera En Naesqui. presentación. Perfecto, en Naesqui, el bastión de Villa Ortúzar, Ajá. el bastión de Villa Ortúzar conducido por Nacho Iraola, donde van escritores, periodistas, amigos, conocidos, la gente va, se florea, charlan de libros, de literatura, de música, y ahí va a estar Irina Sterling ¡Chao! presentando ¡Chao! su libro. Gracias. Nos vamos cada uno a sus cosas. Y el partido de Francia y España es convocante, ¡Vamos! así que el que puede no labure y mire el partido. Mañana seguimos, chau.